Muy bien, hola, hola, estoy de vuelta para poder continuar con la grabación del material que estamos utilizando de apoyo en la clase de compiladores e intérpretes. Esta reunión que tuvimos el domingo pasado, iniciamos a trabajar en un proyecto que le llamamos USEN y le pusimos nuestro nombre. Más que crear un sistema, más que crear este sistema o esta aplicación, darle funcionalidad completa, más que eso, nosotros vamos a centrarnos en desarrollar una metodología, en desarrollar una herramienta que simplifique el trabajo al momento de interactuar con nuestra base de datos. Lo que pretendo es que creemos una herramienta que nos evite tener que estar escribiendo código SQL o instrucciones SQL para poder estarlas enviando a la base de datos y que éste las ejecute. Pretendo que creemos una herramienta que reduzca la carga de trabajo y nos permita desarrollar aplicaciones organizadas, escalables, de forma práctica y de forma rápida. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a trabajar en este video para continuar avanzando. Pues bien, el fin de semana pasado nosotros nos quedamos trabajando, estuvimos trabajando en la variable env, en la clase env, y ya tenemos una propiedad en la cual hemos definido el nombre de nuestra aplicación. Le hemos llamado app name o nombre de aplicación. Aquí mismo en esta clase env tenemos otra serie de propiedades que en este momento visualizamos, que van a contener la información de conexión a la base de datos. ¿De qué forma esto nos va a ayudar? Si alguna vez nuestra aplicación cambia de servidor, cambia el nombre de usuario, cambia la clave, únicamente yo tengo que venir a actualizar esa información acá. Además de eso, pretendo que en algún momento, si seguimos trabajando, nosotros aprendamos a configurar esto desde una herramienta que nosotros mismos desarrollemos para no estar tocando el código fuente de nuestra aplicación. Pero lógicamente vamos a ir de lo simple a lo complejo. Luego tenemos una clase llamada conexión, y esta clase de conexión, pues usted entenderá que esta clase, este objeto, es el que se va a encargar de manejar la conexión a la base de datos. En esta clase ya tenemos una propiedad del tipo estática y cadena que se llama infocon. Para mí eso significa información de conexión. Lógicamente, si usted se detiene y piensa, para poder conectar nosotros nuestra aplicación con una base de datos, tengo que especificar ciertos datos, tengo que brindar cierta información para que la conexión se pueda realizar. Entre esa información, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos el nombre o la dirección del servidor al cual nos queremos conectar. Necesitamos el nombre de la base de datos, ya que nuestra aplicación pues no es mágica, o sea, necesitamos darle esa información. Entonces especificamos la base de datos con la que queremos conectar. Luego le pasamos el nombre de usuario que pueda acceder a esa base de datos, y nosotros le hemos pasado aquí UID. Y pues ya en un entorno de producción, esa base de datos debe estar protegida con contraseña, así es que nosotros se la pasamos. Esta información que usted ve aquí, PWD, User, Database y Server, vienen de la clase env. De modo que nosotros desde acá de conexión estamos accediendo a la información que tenemos acá. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora bien, para continuar el trabajo aquí con nuestra clase de conexión, declaramos una variable del tipo MySQLConnection. Usted ya entenderá que esta variable, este objeto, se va a encargar o nos va a permitir manejar la conexión de nuestra aplicación a MySQL. A ese objeto, a esa variable, le hemos llamado con MySQL. Ahora bien, luego le dijimos, creamos una instancia de este y le pusimos que va a ser igual a new MySQL connection, y dentro de paréntesis le pasé la variable infocon, que es la que tiene toda la información de la base de datos a la cual quiero conectar. Ahora, para continuar siempre en esta clase vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a crear tres módulos, vamos a crear tres módulos, vamos a crear tres métodos que nos permitan poder manejar de forma sistemática la conexión a la base de datos. Vamos a crear un método que se llame Open Connection, que va a ser el método encargado de abrir la conexión a la base de datos. Vamos a tener un método llamado Close Connection, que se va a encargar de cerrar la conexión a la base de datos. Y vamos a tener también un método que se va a llamar Ends Connection, que lo que va a hacer es verificar que la conexión haya quedado cerrada. Pues bien, voy a darles un ejemplo y voy a tomar como ejemplo que algo delicado, y voy a utilizar la bóveda de un banco para poder darles este ejemplo. Para poder acceder a la bóveda, lógicamente no lo hace cualquier persona, debe ser una persona autorizada. En nuestro sistema, pues nosotros ya hemos creado un pequeño formulario, aún no trabajamos con él, que se llama FRM Login. En esta parte, el usuario, para poder acceder al sistema, necesitará proporcionar su usuario y su clave. Con eso ya tenemos controlado de que únicamente personal autorizado interactúe con nuestra base de datos. Entonces acá esa parte la tenemos controlada. Ahora bien, en el caso de la bóveda, siempre volviendo al ejemplo que iba a darles, cuando viene una persona y va a la bóveda, entonces lógicamente la bóveda está cerrada. Entonces viene él, ingresa su clave, abre la bóveda, rápidamente que si saca dinero, pues toma el dinero, sale de la bóveda y la vuelve a cerrar. ¿Por qué? Lógicamente por cuestiones de seguridad. O sea, no es que la va a dejar abierta, porque sabe que cualquier persona puede entrar ahí y lógicamente hay dinero. En el caso de la base de datos, pues sucede lo mismo. Hay información y hay un dicho que dice que la información es poder. Pues entonces nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Nosotros, para poder manejar el pool de conexiones, recuerde que al utilizar un sistema gestor de base de datos profesional como es MySQL, SQL Server, Postgre, Oracle, es que nuestra aplicación va a poder soportar múltiples conexiones simultáneamente. Entonces, si nosotros abrimos la conexión y la dejamos abierta, entonces eso en algún momento va a hacer que mi aplicación no responda a algunas peticiones de algunas terminales. ¿Por qué? Porque lógicamente ya el pool de conexiones va a estar agotado, la memoria del servidor va a estar siendo utilizada innecesariamente. Es por esa razón que nosotros vamos a trabajar en ese sentido. La conexión a la base de datos va a estar cerrada. Ahora, cuando yo quiera guardar información, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a abrir la conexión a la base de datos, voy a insertar la información en las tablas que necesite, luego voy a cerrar la conexión a la base de datos para que de esa forma el servidor quede como en stand-by, escuchando o pendiente de las peticiones que realice desde la misma terminal o otras terminales en la red. Entonces bien, vamos a crear ahora nuestra método. Voy a poner aquí algunos comentarios. Entonces aquí le vamos a poner un comentario a esta propiedad. Entonces aquí no era, vamos a ir aquí. Entonces acá voy a ponerle un doble comentario. Entonces aquí vamos a ponerle cadena de conexión. Cadena de conexión. Recuerde que una cadena de conexión es una cadena de caracteres que nos permite a nosotros poder establecer o poder dar a nuestra aplicación toda la información necesaria de la base de datos a la cual nos queremos conectar. Ahora, esta va a ser nuestra variable de conexión a MySQL. Cada vez que nosotros necesitemos la variable de conexión, entonces vamos a llamar a esta variable que se llama con MySQL, que está dentro de la clase conexión y está dentro del espacio de nombres clases. Ahora bien, voy a escribir acá un comentario y le vamos a poner método Open Connection con doble N, Open Connection, o abrir conexión. Insisto, yo utilizo estos términos en inglés simplemente por costumbre. Usted podría ponerle abrir conexión, el nombre del método podría llamarse de cualquier forma. Entonces bien,
Además, la idea de crear esta herramienta es que luego nosotros la podemos subir a GitHub, por ejemplo, para que más usuarios puedan utilizarla, y lógicamente este tipo de métodos les va a ayudar a ellos a entender qué es lo que hace. Entonces acá vamos a escribir otro comentario. ¿Qué es lo que va a hacer? Este método lo que va a hacer es abrir la conexión a la base de datos. Y luego vamos a ponerle aquí fin open connection, fin open connection, open connection. Pues bien, en este punto voy a crear el método. Entonces el método se va a llamar un public void open connection, open connection. Voy a abrir y cerrar y voy a abrir y cerrar. Entonces acá nosotros ya estamos listos para escribir el código de este método open connection. Ahora en este punto nosotros vamos a utilizar un bloque llamado try catch. ¿Qué es lo que hace o qué es el bloque try catch? El bloque try catch es un manejador de excepciones, y cuando hablamos de excepciones estamos hablando de errores. De otra forma, o sea, de una forma que más entendible, el bloque try catch es un manejador de errores y funciona generalmente con estos dos bloques, pero nosotros adicional vamos a agregar otro. ¿Y qué es lo que hace el bloque try catch? Le voy a explicar acá. En el bloque try nosotros vamos a escribir las instrucciones que queremos ejecutar. Entonces aquí yo le puedo poner instrucción 1, instrucción 2, instrucción 2 y todas las instrucciones que yo quiera ejecutar. Instrucción 3 y así sucesivamente. Instrucción 4 y me voy a quedar en la 5. Entonces acá instrucción 5. Voy a copiar esto porque me lo voy a llevar a Paint, porque se me ocurre que control Z, control C, se me ocurre que allá pues voy a poder dar el ejemplo mucho mejor. Entonces bien, voy a ponerle acá este bloque y le voy a dar control V. Pues bien, este es el bloque try catch, el que tenemos acá. ¿Qué es lo que hace? Vean. El bloque try, lógicamente, dentro del bloque try nosotros vamos a escribir las instrucciones que queremos ejecutar, y lógicamente va a ejecutar una instrucción a la vez. Imaginemos que esta instrucción se ejecutó correctamente. Entonces aquí esto indica que se ejecutó correctamente. La 2 también se ejecutó correctamente, y en la 3 vea qué ocurre. En la 3 hubo un error. Pudo haber sido un error de sintaxis. Pudo haber sido cualquier error, o sea, indica que al momento de ejecutar esta línea algo pasó y ya no se pudo completar la ejecución, entonces hay un error. Al momento de encontrar un error, inmediatamente entonces el bloque de código va a romper la ejecución del bloque try, inmediatamente la va a romper, y en ese punto entonces indicaría que, déjenme un segundo, voy a volverlo a borrar. Entonces acá nosotros habíamos escrito una serie de instrucciones en el bloque try catch, y cuando estaba ejecutando estas instrucciones llegó al punto donde hubo una instrucción que dio un error. Inmediatamente rompió la ejecución y saltó al bloque catch. ¿Para qué saltó? Lógicamente para notificar al usuario del error. Para eso fue que saltó. Entonces aquí nosotros dentro de ¿cómo se llama? Dentro de este bloque, yo lo voy a quitar aquí y voy a volver a poner aquí el bloque de este. Entonces acá, el de texto, para seguir escribiendo. Entonces en el bloque catch nosotros vamos a abrir y cerrar paréntesis, y aquí vamos a decirle, en este caso, MySQL, un ejemplo, MySQL exception. ¿Por qué? Porque como estoy trabajando con MySQL, entonces yo quiero saber cuál fue el error, detalles del error, y lo voy a capturar en la variable error. Este término catch nosotros lo hemos utilizado en el español. No sé si alguna vez usted dijo te caché o te cacharon. Entonces, ¿qué es lo que hace cachar? Es atrapar, agarrar, encontrar. Eso es cachar. Entonces, cuando haya un error, inmediatamente va a saltar al bloque catch y va a ubicar en esta variable que le he creado aquí, va a ubicar en esta variable que le he ubicado por acá el mensaje del error, es decir, ¿qué pasó? Eso va a quedar acá. Inmediatamente nosotros podemos mandar un mensaje diciéndole al usuario que algo anduvo mal. Entonces para eso yo le voy a poner un mensaje box.show
y aquí vamos a ponerle error, que recuerde que ahí quedaron los detalles del error, y .message. Entonces ya con eso nosotros estaríamos, aquí me parece, no recuerdo si va así, pero la idea, luego lo vamos a ver. Entonces es que acá nosotros tenemos el bloque catch. Ahora usted preguntará qué pasó con estas otras dos líneas. Estas dos líneas no se van a ejecutar. Entonces ahí, si hubiera algún error que se puede solucionar, vaya, imaginemos que no se logra conectar a la base de datos, entonces tendríamos que ir a revisar el servidor, ver que esté encendido, ver que esté conectado a la red y luego que vuelvan a probar. Entonces de esa forma es como nosotros vamos a trabajar, manejando errores. Entonces acá recuerde, dentro del bloque try nosotros vamos a ubicar las instrucciones que queremos ejecutar. Si alguna de las instrucciones del bloque try da un error, inmediatamente va a romper la ejecución de las instrucciones que tenemos en el bloque try y va a saltar al bloque catch. Entonces en este punto nosotros acá vamos a ubicar un bloque try y un bloque catch. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos abrir la conexión a la base de datos. ¿Cómo se llama nuestra variable de conexión? Recuerde que nuestra variable de conexión se llama con MySQL, y para abrir la conexión a la base de datos simplemente digo con mysql.open. Esto así de fácil es, mira. Entonces ahora, si hay un error, lógicamente yo quiero saber qué fue lo que pasó. Entonces abro y cierro acá y le vamos a poner en este punto MySQL exception y lo vamos a capturar en la variable error. Y aquí dentro de los corchetes le vamos a decir messagebox.show y aquí le vamos a decir error.message. Punto y coma. Entonces acá ya tenemos el método Open Connection. Este método, recuerde que lo que va a hacer es abrir la conexión a la base de datos. Luego vamos a crear otro método. Este método se va a llamar Close Connection con doble N. ¿Qué es lo que va a hacer? Lógicamente va a cerrar la conexión a la base de datos. Y aquí le vamos a poner fin close connection. Y ya usted imaginará que esto va a estar muy fácil, porque primero lo vamos a declarar public void y le damos el nombre close connection. Abre y cierro paréntesis, abre y cierro llave. ¿Qué vamos a ubicar aquí dentro? Vamos a ponerle un bloque try, abre y cierro, y un bloque catch. Y dentro de este elemento vamos a ubicar en este punto un con MySQL, que es nuestra variable de conexión, .close. Entonces con esto estaría yo cerrando la conexión a la base de datos, y si hay un error, lógicamente yo quiero cacharlo y le vamos a decir MySQL exception. Entonces acá vamos a ponerle una exception y le vamos a capturar en la variable error, y lógicamente yo quiero mandar los detalles de ese error, messagebox.show, y aquí le vamos a poner .show y aquí error.message. Punto y coma. Entonces ya con eso tenemos el método Close Connection. Ahora bien, le voy a poner un ejemplo aquí, volviendo a esto, para poder hacer otro método. Ve aquí lo que vamos a hacer. Entonces fíjese que yo voy a poner un bloque try, abre y cierro, vamos a ponerlo en negro. Entonces tenemos un bloque try y un bloque catch. Vea qué ocurre. Imagínese que nosotros queremos insertar información en la tabla estudiantes. Entonces le voy a poner un string query, esto solamente es un ejemplo. Va a ser igual a insert into el nombre de la tabla estudiantes. Le vamos a poner aquí campo 1, campo 2, campo 3. Imaginemos que solo tiene 3 campos y le vamos a poner values, abre y cierro. Y aquí le vamos a poner campo 1, valor 1, coma, entrecomillado, nuevamente valor 2 y nuevamente entrecomillado valor 3. Con eso yo estoy ya creando la consulta que quiero ejecutar. Luego, para poder ejecutar una consulta, nosotros necesitamos un comando. O sea, el comando es, este solamente es la consulta, y para poderlo ejecutar nosotros necesitamos un comando. Voy a ver si puedo ubicar esto en una sola línea para poder optimizar el espacio acá. Entonces el comando lo voy a declarar, lo voy a decirle con, va a ser igual a new MySQL command.
Este comando, como es el que va a ejecutar esta consulta, lógicamente recibe dos parámetros. Primero, ¿qué va a ejecutar? Query. Segundo, la variable de conexión, es decir, dónde la va a ejecutar. Entonces yo le digo que la va a ejecutar en clases.conexión.con MySQL. Esta es la variable de conexión. Punto y coma. Ahora necesito abrir la conexión a la base de datos. Entonces eso lo tenemos en clases.conexión y el método se llama OpenConnection. Esto solamente para darle un ejemplo de cómo guardaríamos nosotros información en la base de datos. Entonces fíjese que primero necesito la consulta. Esta es una cadena. Aquí solamente tengo almacenado la consulta que quiero ejecutar. Para poder ejecutar esa consulta yo necesito un comando. El comando es el objeto que tiene acceso a la base de datos y que puede ejecutar una consulta. Este comando recibe dos parámetros. ¿Qué va a ejecutar? Es query, o sea, todo esto que tiene. Y segundo parámetro, la variable de conexión. Ya se le hemos dado. Ahora necesitamos abrir la conexión a la base de datos y como tenemos un método, simplemente llamamos a el método OpenConnection. Ahora ya puedo ejecutar el comando, entonces le digo com.execute nonQuery. Execute nonQuery. Y aquí es donde realmente se realiza la inserción. Aquí es donde se guardó el cliente en la base, el estudiante en la base de datos. Luego de eso, pues lógicamente yo tengo que liberar los recursos, es decir, el comando ya no lo necesito, entonces lo desecho con el método dispose y ahora necesito cerrar la conexión a la base de datos. Entonces le digo clases.conexión.close connection. Entonces abro y cierro punto y coma. Ahora bien, en este punto nosotros acá ya con eso estaríamos guardando un ejemplo así básico. Ahora, si hay un error, recordemos que lo vamos a cachar aquí, MySQL exception, error, y aquí le vamos a poner un message box.show, y le vamos a poner error.message. Entonces, punto y coma. Ahora, quiero que entiendan lo siguiente, en este punto, fíjese que viene al momento de ejecutarse esto, entonces ocurrió que esta línea se ejecutó correctamente. Entonces esta la vamos a poner aquí en azul. Eso indica que se ejecutó correctamente. Y le voy a poner aquí los campos. Vamos a pensar que nosotros tenemos un campo que se llama ID. Y tenemos otro que se llama nombre. Imaginemos nombre. Y aquí tenemos uno que se llama apellido. Estos son los nombres de los campos de la tabla estudiantes. Pero ocurre algo. En el ID, el campo ID no se llama ID. El campo se llama, me voy a ir a estudiantes, le voy a dar estructura, aunque aquí lo puedo ver. El campo es identidad. Fíjese que yo a propósito estoy escribiendo mal el nombre del campo. Estoy escribiéndolo mal. Entonces le he puesto que el campo se llama ID, pero ya usted sabe que no se llama ID, que se llama identidad. Pero como aquí solamente se le asigna valor a la variable, esta instrucción se ejecuta sin problema. Aquí declaramos el comando y ve que todo está bien, entonces le cambiamos el color. Entonces ya tiene el color. Ahora abrimos la conexión a la base de datos y todo bien, se ejecutó. Y aquí pues fue donde se realizó la inserción y todo. Aquí en este momento hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque lógicamente al ejecutar este comando, recuerde que el comando va a ejecutar esto y va a buscar un campo que se llama ID, pero ese campo no existe. Entonces aquí lógicamente esto va a tronar. Inmediatamente entonces ocurre lo siguiente. Inmediatamente viene y el bloque try salta desde el bloque try hasta el bloque catch. ¿Por qué? Porque encontró un error en la consulta. Especificamos un campo que no existe. Eso fue lo que pasó. Y fíjese qué pasó con las siguientes líneas. Hasta aquí se ejecutó correctamente. Entonces, esta parte de acá, que usted ve, esta parte de acá, no se ejecutó. Esa parte no se ejecutó. ¿Por qué? Lógicamente porque hubo un error y ya yo le había explicado que cuando hay un error en el bloque try, rompe, detiene la ejecución y salta al bloque catch. Entonces, esto que está acá no se ejecutó. Por lo tanto, cuando haya un error, la conexión a la base de datos quedaría abierta. ¿Por qué? Porque al no ejecutarse esto, entonces la base de datos quedaría abierta. Si lo de abajo, si esto que le tengo marcado acá no se ejecuta, entonces el estado de la conexión
es abierta. Entonces nosotros vamos a crear un método que se encargue de revisar que la conexión a la base de datos se haya ejecutado, que la conexión a la base de datos se haya cerrado. Eso es lo que necesitamos que el método haga. Entonces vamos a crearlo. Este método se llama ends_connection. ¿Qué es ends? Es terminar. Entonces este método sí o sí va a terminar la conexión a la base de datos. Entonces acá le vamos a poner encargado. No le vamos a poner encargado, solamente le vamos a decir forzar el cierre de la conexión a MySQL, a la base de datos. O sea, ese es por seguridad. Eso es como que cuando usted sale y cierra la puerta de su casa y todavía verifica que haya quedado cerrado. Eso es lo que va a hacer este método. Y acá le vamos a poner fin ends connection. Entonces acá vamos a crearlo. En este punto le vamos a poner public void y se va a llamar ends connection. Abre y cierro. Y aquí nosotros vamos a hacer un if. Entonces voy a poner un if, abre y cierro paréntesis, abre y cierro corchetes. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recuerde usted, si recuerda programación 1 o programación 2, este if lo que hace es que evalúa una condición. Si la condición se cumple, va a ejecutar esto. Si no se cumple, pues yo aquí podría ponerle un else, pero en este caso no me interesa el else. Entonces, ¿qué tengo que verificar? Si el estado de la conexión es abierta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? En este punto voy a hacer pausa y voy a ir arriba a ver si ya importé la librería .data. Entonces, aquí está la librería .data. Esto es importante que lo haga, ya que eso va a hacer que la instrucción quede más simple. Entonces acá le vamos a decir que sí con MySQL, le vamos a decir que sí con MySQL .state, esto significa estado. Aquí dice aquí solamente dice que toma el estado actual de la conexión. Entonces aquí state, entonces estoy diciéndole que si el estado de la conexión es igual a connectionState.open, o sea, le estoy diciendo que si el estado de la conexión es abierta, entonces ¿qué quiero que haga? Simplemente si está abierta, ciérrala. Entonces le vamos a poner close con MySQL .close. Abrimos y cerramos, punto y coma. Entonces hasta aquí nosotros ya tenemos nuestra clase de conexión lista para comenzar a trabajar ya en nuestra librería, en nuestro proyecto. Entonces voy a ver cómo va el video y veamos cómo está. Entonces me parece bien hasta este momento. Voy a detenerlo y enseguida vuelvo con el otro video.